Sí. Buenos días. ¿Me oís bien desde ahí atrás? Bien. Pues buenos días y gracias por vuestra presencia aquí en esta reinauguración del monumento o estatua dedicada a Bedoya, diseñado por Javier Olaizola, que hoy nos acompaña y al que agradecemos porque ha puesto tanto empeño en esta obra. Tengo que comenzar con el capítulo de agradecimientos porque nada de esto habría sido posible sin la colaboración y el trabajo de la Asociación Cultural Roberto el Pirata, de los voluntarios que han puesto en pie esta obra, de los desvelos de Carmelo, que ha coordinado con AGE todo este trabajo que llevamos haciendo desde el mes de marzo, en que Carmelo nos alertó de la desaparición del anterior monolito que inauguramos hace 6 años. Y nos alertó de la desaparición del anterior monolito. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que habéis colaborado económicamente aportando vuestro granito de arena para hacerlo posible, con una magnífica respuesta en escaso tiempo. Finalmente ha habido que poner un poco más por parte de AGE, pero poca cosa, para completar los gastos de desplazamiento de la pieza y el artista. Así que si hay alguno que se quedó con ganas de hacer alguna aportación, puede hacerlo hoy. Me hubiera gustado poder contar entre los agradecimientos al Ayuntamiento de Castrurdiales, pero no ha sido posible. El contacto con la concejala de Patrimonio no dio ningún fruto, aunque ella quiso dejar patente su colaboración en la presentación de la memoria de Bedoya, diciendo que en el cementerio de Castrurdiales, donde no está enterrado, por cierto, se había puesto un panel explicativo en recuerdo de Francisco Bedoya, el Bedoya, entrecomillado. Así, literalmente es como figura en el panel, tal y como le denominaba la Guardia Civil en la época, con el artículo delante. Totalmente ofensivo e innecesario poner el Bedoya si antes ya has puesto Francisco Bedoya. Un panel que con tan solo 6 líneas contiene varias inexactitudes, vamos a decir, donde pone que fue un destacado maqui cántabro. Aquí ya discrepamos porque la palabra maqui es de origen francés, así que maqui y cántabro no parecen muy compatibles. Nosotros siempre decimos guerrilleros, que es como ellos mismos se autodenominaban, guerrilleros antifranquistas. Otra inexactitud del panel es decir que se echó al monte tras la guerra civil. Bedoya era un niño de 10 años cuando terminó la guerra en 1939. Fue un guerrillero atípico por su incorporación muy tardía a la guerrilla. Fue en 1952 cuando se echó al monte, después de una condena, como sabéis, que le llevó a hacer trabajos forzados en un destacamento de penados en Fuencarral, de donde se escapó después de que la Guardia Civil hubiera quemado su casa familiar de Serdio con las vacas dentro, dejándoles en la ruina. Él tenía además un niño pequeño, Ismaelín, que apenas pudo conocer a su padre porque nació en octubre de 1947 y le mandaron para Argentina en 1952, cuando solo tenía 5 años. Su padre, Paco Bedoya, había sido encarcelado 2 años antes, en 1950, y condenado a 12 años y un día de prisión. Una dura historia que cuenta Antonio Brevers en su libro Juanín y Bedoya, donde nos descubre a un Bedoya sensible y tierno a través de las cartas que le escribía su novia Leles, la madre de Maelín. De las 200 cartas que escribió su novia apenas se salvaron media docena, que ella guardaba en secreto, pues sus padres hicieron que las quemara todas. Él albergaba la esperanza de poder reunirse con su novia, que ya había viajado hasta Argentina con identidad falsa, y con su hijo Maelín, pero todo se truncó aquel 2 de diciembre de 1957, cuando su cuñado, un infiltrado de la policía que ejecutaba los planes diseñados por los servicios secretos durante meses, le llevaba supuestamente hasta la frontera francesa. Ambos fueron ametrallados desde el coche que les iba siguiendo. Por cierto, el gobernador civil Jacobo Roldán Losada, falangista, que dirigió la operación en 1957 y que iba en el coche que perseguía a Bedoya cuando fue tiroteado, murió por azares del destino 10 años más tarde en un accidente de tráfico muy cerca de aquí, al salirse en una curva porque no podía manejar bien el volante al ser manco, mutilado de guerra. Esto debe de ser lo que algunos llaman la ley del karma, quizás. Lo que quiero destacar aquí, aunque ya resulte repetitivo por la cantidad de veces que he tenido que decirlo,
es que, para vergüenza de este país que se dice democrático, actos como este siempre son llevados a cabo por iniciativa de asociaciones, porque aquí las instituciones siguen sin tener en consideración a los que lucharon por la libertad y contra el fascismo. En los países europeos en los que fue derrotado el nazifascismo, los miembros de la resistencia fueron y son homenajeados y condecorados como se merecen. Pero aquí seguimos con unas instituciones que niegan el reconocimiento oficial a aquellos que tuvieron la valentía de no doblegarse y de enfrentarse a la dictadura con todos los medios a su alcance, hasta dar incluso su vida en el empeño. Nosotros en AGE seguimos reivindicando el reconocimiento de los luchadores por la libertad, como fue el caso de Paco Bedoya, de Juanín, del Cariñoso, esa inmensa cantera de hombres y mujeres cántabros que dejaron la vida para entregar a las siguientes generaciones un mundo en el que la palabra libertad tuviera el significado que ellos y ellas quisieron darle a sus descendientes. Un mundo más justo y solidario en el que la palabra fascismo y dictadura fueran desterradas para siempre. ¡Vivan los guerrilleros antifranquistas! ¡Viva! ¡Y viva la República! ¡Viva! Egunon Lagunok. Buenos días, amigos y amigas. Desde Vizcaya, lo tenemos a 15 minutos Portugalete. Hoy queríamos estar aquí presentes, ya que las relaciones que tenemos con AGE, con Marisol y con Espíritu, con todos vosotros, nos une por encima de fronteras o por encima de credos. El antifascismo es una de nuestras primeras leches que mamamos en casa. El antifascismo hoy, en el 2021, con esas amenazas veladas de que con 23 millones de fusilados se solucionaría el problema en el Estado español, vemos que tenemos todavía razones para seguir, si no es con la memoria histórica, es por lo menos dando cara al fascismo que nos vuelve a volver. Un monumento a Paco Bedoya es un monumento a todos los que estuvieron, a todos y todas las que estuvieron, aquella madre que le quemaron el ganado en Serdio, a la madre de Juanín, que estuvo en la cárcel también, y a tantos enlaces de la guerrilla que se jugaron el tipo siendo unas niñas o unas señoras ya hechas. Es una historia que nos ha movido siempre con ese romanticismo de decir, ¿fue una resistencia personal o fue una resistencia colectiva? Hoy vemos que fue una resistencia colectiva, lo único con gente que dio hasta su última gotita de sangre. Por eso, desde Portugalete, desde Vizcaya, desde el movimiento memorialista, salud a los combatientes, salud a los que dieron todo por el antifranquismo, por el antifascismo y por la libertad, salud a todos vosotros para que sigamos en este camino, que tenemos trabajo para mucho tiempo. Hay que sacar muchas cosas de la carbonera y tenemos que dar todavía mucha guerra. Salud, compañeros.